Hola, ¿qué tal están? Saludos, bienvenidos a este tiempo de tertulia política en esta sintonía, en este día martes 11 de marzo de 2025, 11M. Sin duda una fecha que ha quedado marcada a fuego por la matanza de Atocha, la matanza de Madrid, que hoy cumple 21 años. Y hoy es el Día, además, europeo de las víctimas del terrorismo, conmemorando aquella masacre. Vamos a hablar de esto, por supuesto, porque consideramos que jamás, por supuesto, se debe olvidar lo que pasó, y de otros temas con nuestros invitados. Juan Vidal, diputado de Vox en las Cortes. Buenos días. Buenos días, Vicente. Muchas gracias por tenernos aquí y encantado también de estar con vosotros. Pre-tertulia se lo comentaba a mis invitados, repasaba ahora los principales digitales nacionales y en la mayoría de ellos no aparecía, igual a partir de ahora sí, ninguna mención a lo que es este día. Yo les pido a Juan y a Luis una reflexión, podríamos decir doble, sobre lo que pasó aquel 11 de marzo de 2004 y lo que significa hoy como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en un país, ya saben, tan azotado por el terrorismo como ha sido España. Juan. Sí, un día tristísimo, un día desgraciado para toda España. Yo creo que prácticamente todos los que vivimos en edad adulta esas fechas recordamos qué sucedió, cómo evolucionaron los hechos ese día, cómo nos fue impactando internamente de una forma enorme. Y yo creo que ese día, no solo por el hecho del ataque en sí, sino que desde el punto de vista sociedad representó un cambio que todavía no se ha llegado a evaluar del todo de lo que representó. Pensando en hechos anteriores, en hechos también de ataques de terrorismo, si recordamos el de Miguel Ángel Blanco, aquello fue algo parecido, fue un impacto social a nivel nacional en todas las partes y nos produjo un dolor enorme. El pueblo salió a la calle, se manifestó, se creó el espíritu de Hermoa. En cambio, en el 11M se produjo un cambio radical en el punto de vista como si la sociedad intentara llegar a olvidarse del terrorismo, llegar a decir, vamos a pensar que hay que parar esto, pero de una forma, olvidando de alguna forma. Yo no digo que sea culpa de la sociedad, ni muchísimo menos, pero hay una parte de responsabilidad política que ha hecho que la sociedad se haya empezado a pensar que es culpable de algún cierto modo de ese tipo de terrorismo. De hecho, en la situación actual en la que ha derivado desde aquella fecha, la situación que tenemos hoy en día, hemos visto que llegamos incluso a tener partidos filoetarras dentro del gobierno, asociados al gobierno de Sánchez. Y eso se considera algo natural. Algo que si nos llegan a decir hace 20 años que iba a pasar, no nos lo hubiéramos podido creer, hubiera sido imposible. Y ahora lo admitimos de una forma natural. Los medios ocultan a diario actos de terrorismo o los minimizan. Y se ha llegado a considerar que el hecho de que entren personas sin ningún tipo de control en Europa, sin ningún tipo de control de sus antecedentes, de sus antecedentes penales, puedan entrar libremente, se les ayuda a vivir dentro de nuestro territorio, se cometen atentados terroristas prácticamente cada semana y ya simplemente lo consideramos como algo pues recurrente, algo que tiene que pasar, que nos lo merecemos o que tenemos que convivir con ello. Entonces, tendríamos que pensar qué pasó el 11M para que hayamos derivado una situación en la que actualmente se esté admitiendo que el terrorismo es algo que tiene que ser cotidiano. Entonces, eso es lo que realmente deberíamos hacer, pensar individualmente, pensar como sociedad y darnos cuenta de que vamos por un camino equivocado. El terrorismo es súper negativo, nocivo y tóxico para nuestra sociedad. Es lo que va a destruirnos en definitiva y tenemos que ser conscientes de ese peligro. Su reflexión, Luis. No, efectivamente, visto con perspectiva, ¿no? El 11M y tal, al final el terrorismo busca unos objetivos políticos y busca unos objetivos que los instrumenta a través de la violencia y con esas consecuencias tan nefastas, ¿no?
Y ahora estamos más acostumbrados a ver cómo se interfiere en los procesos electorales de otros países mediante campañas en medios de comunicación, en campañas en redes sociales. Lo hemos visto en Alemania recientemente, lo hemos visto en el Brexit, cuando se hizo el referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y quizá, pues bueno, en España lo experimentamos, pero con unas consecuencias súper atroces, ¿no?, en el 11M. Por tanto, bueno, yo creo que el terrorismo siempre ha buscado esos objetivos, y así hay que interpretarlos. Yo creo que la inmigración a la que se refería Juan no es un vehículo del terrorismo, es un medio, bueno, pues, pero si alguien quiere interferir en Europa y desestabilizar Europa, lo va a hacer igual, haya o no haya inmigración, porque tendrá sus mecanismos para hacerlo, ¿no? Y el fanatismo religioso, efectivamente, es el terrorismo que tenemos ahora más reciente. Antes lo hemos tenido el fanatismo ideológico o identitario o nacionalista. En el caso de ETA, yo recientemente tuve la oportunidad de ver la película Infiltrada, que la recomiendo muy expresamente, y bueno, la verdad es que ese momento de la sociedad española fue muy triste y fue muy doloroso, ¿no? Y fue una guerra larga, muy dura, con muchas bajas, y que todavía, pues, algunas secuelas de esa situación vivimos en España, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, efectivamente, las amenazas son más ya de escala global que de escala interna en España. Y también es verdad que hablamos de memoria histórica y nos remontamos a la guerra civil, pero tenemos una memoria mucho más reciente, mucho más que todos la hemos sufrido. Juan se refería al concejal, a Blanco, pero es que tenemos ahí en Aragón recuerdos muy amargos, pues simplemente con Manuel Jiménez Abad, el presidente del Partido Popular, con la Casa Cuartel, con impactos tremendos que hemos tenido en Aragón en el terrorismo y que han intentado influir pues en nuestro día a día, ¿no? Y yo espero que no lo hayan conseguido. En el caso de ETA, todavía 300 aproximadamente atentados sin poder resolverse, ¿eh? Yo creo que es bueno recordarlo hoy. Es verdad que hemos tenido también ese terrorismo yihadista, un terrorismo yihadista que hoy estamos recordando el 11M, 193 muertos, casi 1.900 heridos, pero también están los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, y esa amenaza continúa. Es decir, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen trabajando, a veces se pone el foco mediático y a veces no, en operaciones que están evitando atentados en España, aunque los estamos viendo en otros países europeos. Quiero decir, la amenaza sigue ahí, aunque ahora afortunadamente no haya atentados de gran escala o de gran magnitud, pero evidentemente esa amenaza continúa. Sí, estamos viendo que lo que me refería yo anteriormente es la sensación de que nos estamos habituando a una situación que es inadmisible, que antes no pasaba y ahora pasa. ¿Cuál es el factor que ha podido degenerar en esta situación? Bueno, pues evidentemente, porque antes había guerras también en África y había en Oriente Medio, etcétera, pero no había esta migración totalmente favorecida, de alguna forma, de esos países a Europa. A través de esos miles de inmigrantes, evidentemente es muy fácil que se introduzcan grupos que realmente son con el afán del terrorismo. El terrorismo es porque odian nuestra forma de vida, nuestras tradiciones o nuestra religión. Cualquier cosa, motivo puede ser válido, pero se facilita que se entre gente en Europa. Y vemos todas las semanas que hay atentados. Hay atentados por atropellos, pues en París fueron con armas automáticas, en Cambrils, lo que tú decías antes, fueron por atropellos también, pero también hubo disparos. Estamos hablando de un terrorismo sistemático que está atacando a todos los niveles y además es que ataca a los más débiles, a niños pequeños que se pasean en una plaza que están celebrando un mercadillo de Navidad o simplemente que van con sus padres paseando por la Riviera de Francia y simplemente viene un loco con un camión, bueno, un loco que viene por unos motivos determinados. Entonces se está permitiendo eso y eso es lo que no se debería permitir. Porque si yo me voy a viajar a
a cualquier país del mundo, pues paso por unos controles de seguridad, enseño mi pasaporte, me hacen mi escáner de cara o lo que sea y dicen, bueno, pues esta persona puede o no puede entrar, pues tiene estos antecedentes o no. Nosotros estamos haciendo también lo mismo para la gente que entra legalmente en Europa, pero en cambio los que entran ilegalmente no se les controla. Entonces, ¿por qué razón tenemos que permitir eso? Es que es muy fácil evitarlo. Mira, en Estados Unidos acaban de impedir de un día para otro la inmigración ilegal. ¿Cómo lo han hecho? Simplemente utilizando el arma de los aranceles, diciéndole a México, oiga, señores, si quieren que evitar los aranceles, eviten ustedes permitir que la gente venga y nos invada. Si nosotros hiciéramos eso mismo con Marruecos, inmediatamente se pararía toda la inmigración ilegal. Se pararía automáticamente. Es una cosa de un día para otro. ¿Por qué no se hace? Pues habría que preguntárselo por qué a un gobierno que realmente está pactando con terroristas. O sea, tiene en su gobierno a un grupo filoetarra. Y también está pactando con grupos independentistas que tienen también grupos como los CDR que tienen antecedentes terroristas. ¿Y eso qué pasa? ¿Que es normal? Pues no es normal, no tenemos que admitir cosas que no son normales y no podemos votar a partidos que están asociados a este tipo de grupos. Luis. Yo creo que asociar inmigración con terrorismo es un error y aparte es un argumento falaz, pero que no se tiene en pie, ¿no? Yo creo que el tema de la inmigración es un problema global, que no es solo de Europa, es de Estados Unidos y de demás regiones, y al final es un movimiento natural de territorios pobres hacia territorios ricos o con bienestar social, ¿no? Y bueno, pretender que se puede parar eso en seco o que se puede parar simplemente con vallas o con aranceles, bueno, se está demostrando que en Estados Unidos ahora mismo hay una recesión económica, se está demostrando que hay una inseguridad jurídica tremenda y que este nuevo tiempo de Trump, pues lo que está trayendo es mucha incertidumbre y como una involución democrática, ¿no? En muchos países que, bueno, ya veremos a ver dónde termina toda esta iniciativa. Yo no veo resultados tangibles, Juan, y realmente en Estados Unidos hay violencia, hay inmigración, pues como en todos los países que sepamos. En China imagino que también habrá, o ahí lo reprimirán de otra manera. En Corea del Norte, pues seguramente pues también. Por tanto, yo no creo que sea un problema ahora mismo que la inmigración lleva achacada consigo mismo el terrorismo. El terrorismo ahora mismo islámico o yihadista pues tiene unas raíces muy profundas que no dependen simplemente de las fronteras de la Unión Europea, y la Unión Europea ha hecho políticas activas para contener el terrorismo, intentando también frenarlo en los países de origen, pero bueno, eso tiene sus limitaciones de efectividad. Es un problema muy complejo que supera este programa porque tenemos otros temas que abordar. Yo creo que los que estamos de acuerdo es en el recuerdo hoy a las víctimas, que es lo fundamental. Las víctimas del 11M y todas las víctimas del terrorismo en este Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Vamos a un tema que no tiene nada que ver, evidentemente, pero que nos ocupa y les voy a preguntar si nos preocupa. La Ley de Energía en Aragón, aprobada el 31 de diciembre de 2024. Recuerdo, aunque nuestra audiencia está bien informada, que con el gobierno Lambán esta ley también fue tumbada por el Constitucional y que lo que se nos dijo desde el gobierno de Aragón, esto ahora no va a pasar, vamos a tomar las medidas oportunas para que no ocurra, y hemos conocido hace escasos días que el gobierno de España detecta, y así lo manifestó la vicepresidenta Mar Vaquero, 24 deficiencias y pide una bilateral para intentar solventar esas deficiencias, que se centrarían también, según palabras de Mar Vaquero, no en todo, pero lo más destacado, en temas del autoconsumo energético, en temas competenciales. Y claro, ante todo esto se ha puesto una fecha límite, que sería el 30 de septiembre. Si no hay algún acuerdo con el gobierno de España puede interponer otro recurso de inconstitucionalidad ante esta ley que tan importante es, como se nos ha dicho, para la seguridad jurídica de tantos proyectos en Aragón. Es un tema, como digo, capital, muy importante. Quiero conocer su opinión sobre estas deficiencias que ve el gobierno de España en la ley. Sí, consideramos que es un nuevo chantaje del gobierno de Sánchez al gobierno de Aragón. Sin embargo, partimos de un hecho que es verdad. Se aprobó hace poco en las Cortes una ley de la energía
que consideraba pues el 80% prácticamente del contenido de la ley del Lambán del gobierno anterior, y unas pequeñas modificaciones en temas relativos a autoconsumo y áreas y zonas de consumo particular. Pues esta ley, ya cuando se discutió en las Cortes, fuimos el único grupo que se opuso. Pensábamos que estaba de nuevo mal construida, solo se consideraba un tipo de energía, con lo cual ni siquiera el título era válido, era una ley de la energía renovable, ninguna otra energía se estaba contemplando. Considerábamos que estaba mal construida, que tenía los mismos defectos que la primera, por la que se tumbó esa ley en el Constitucional, y evidentemente los resultados son los que tenemos. O sea, seguimos estando en la misma situación, con las mismas áreas sin cobertura, de indefinición jurídica. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que los aragoneses seguimos pagando las tarifas más altas casi de Europa. O sea, un 30% más caro que las tarifas eléctricas en Francia. Este es el invento de los gobiernos socialistas y populares. Crear una energía totalmente ineficiente, que depende del sol y del viento. Un día como hoy no tendríamos energía en Aragón. En Zaragoza estaríamos parados si solo dependiéramos de la energía renovable. Tendríamos que depender del gas y de la nuclear, a pesar de que también se las quieren cargar. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora mismo en Europa tenemos solo el 30% de reservas de gas. O sea, las reservas más bajas que ha tenido en las últimas décadas. Yo no recuerdo haber tenido unas reservas tan bajas de gas. ¿Eso qué puede conducir? Que como sigamos a este ritmo, en poco tiempo vamos a poder llegar al riesgo de apagón total. O sea, eso significa que no tenemos energía para mantener ni nuestras industrias, ni nuestros servicios normales, ni nuestros hogares. Entonces, estamos poniéndonos una soga. Por eso viene todo derivado de la soga verde, del pacto verde nefasto que se ha generado en Europa, que no tiene ni pies ni cabeza y que está produciendo una situación en la que nos está poniendo en riesgo a la sociedad, nuestra economía y nuestro futuro. Luis. Bueno, con la ley de energía tenemos un ejemplo práctico de que a veces los extremos se tocan, ¿no? En este caso, vos, Juan, está alineado con Sánchez a la hora de limitar la capacidad de Aragón de poder desarrollar una capacidad energética propia, una autorregulación que nos permite ser competitivos. Y cuando hablamos de que las renovables hoy no sé si habrá viento o no, efectivamente solo hay poco, pero es que las centrales de gas, las centrales de ciclo combinado, las centrales hidráulicas siguen existiendo y siguen funcionando. Y si hubiera una nuclear, Juan, yo la defendería también, pero en Aragón no tenemos una nuclear de momento. Entonces, negar la evidencia de que la riqueza y la capacidad de tracción que ha tenido la energía renovable en Aragón, los autoconsumos industriales que pueden tener, porque ahora vemos que la fábrica de baterías en Stellantis está ya asociada a un proyecto de energía verde, de suministro de energía verde. Es que estamos viendo que hoy la noticia es que Aragón es de las 4 comunidades autónomas que tienen más porcentaje de empleo asociado a las nuevas tecnologías, con Cataluña, con Navarra y con todo el noreste de la península. Es un hecho, Juan. O sea, es que estáis negando la evidencia. Que ya sé que, y siendo un partido tan nacionalista y tan español, o sea, parece mentira que queráis seguir dependiendo del gas ruso o del gas o del petróleo de Arabia Saudita. ¿Por qué os negáis a que tengamos una fuente propia y renovable de energía? Que nadie quiere que sea exclusiva. Es una parte del mix energético, y el día que haya sol y el día que haya viento, pues consumiremos el 90%, como ya está produciendo en algunos casos, de energía renovable, y no consumiremos, no desequilibraremos la balanza de pagos, no engordaremos otros territorios, otros países. Yo lo tengo tan claro, y la ley de energía es una herramienta clave para tener un autogobierno en Aragón y poder tomar decisiones. Y por eso el gobierno de España no lo permite, porque quiere decidir dónde se instalan, quién se instala y cómo se instala. Pues nosotros desde el Partido Aragonés lo tenemos medianamente claro, que esto es una herramienta fundamental para el autogobierno y para el desarrollo de Aragón y para ser competitivos. Y desgraciadamente carecemos de otras herramientas, pues como la Hacienda Foral Navarra, la Hacienda Foral Vasca, o
los privilegios que se le quieren dar a Cataluña ahora mismo, pero no, pues ahora tenemos la capacidad en un sector de competir y de tener que decir algo en España y en el conjunto del territorio nacional. Somos líderes en centro de datos. Hoy estamos celebrando en Aragón un encuentro internacional del hidrógeno. Bueno, vamos a ser capaces de avanzar en esa vía y de explotar ese potencial recurso. Y la ley de energía de aragonesa es fundamental para eso. Juan. Pues, hombre, todo sobre el papel es muy bonito. La verdad es que la energía renovable no se hubiera desarrollado en Aragón si no se hubiera inventado este mercado especulativo interesado por unos sectores determinados, por unos fondos de inversión, que inventaron lo de las emisiones de carbono pensando que era el final del mundo el hecho de emitir CO2 a la atmósfera. Evidentemente hay que restringir las emisiones, pero de eso a anularlo, a ser cero emisiones, pues es una utopía, y además una utopía suicida. Simplemente es eso, porque el ser humano en sí emite CO2 y en sí la naturaleza necesita esas emisiones de CO2. A partir de ahí existe una iniciativa, una corriente muy interesada por una serie de grupos y empresas que evidentemente que si se hubiera desarrollado otro tipo de energías no hubieran podido meter el cazo. Unas empresas que no tenían ningún tipo de experiencia en el sector eléctrico vieron aquí una oportunidad. ¿Por qué? Porque por un poco de inversión, pues tú puedes montar un molinillo o puedes montar una placa. Que a nivel de autoconsumo yo lo defiendo. Estoy convencido de que para comunidades y para casas y tal, pues puede ser una solución válida para ahorrar y como complemento. Pero la energía verdadera, volumétrica, industrial, no la puedes poner en manos de la energía renovable. Nadie va a montar un centro de datos, por mucho que insistáis y tal, y pongáis las frases de lo que pueda decir Amazon o lo que sea. Las corporaciones dicen lo que creen que quiere escuchar la sociedad. Si un centro de datos pone un campo de placas o un campo de molinos, es porque les van a reducir las tasas verdes, las tasas de emisiones. Si no, no lo pondrían. En Estados Unidos se están poniendo muchísimos centros de datos, los mayores centros de datos del mundo se están poniendo en Estados Unidos, y ahí no verás un campo de placas. ¿Por qué? Porque no les obligan a eso. ¿Por qué? Porque prefieren estar conectados a la red eléctrica normal. Nadie tiene por qué fabricarse su propia electricidad. Es que es absurdo. El modelo vuestro además es que va a fracasar. Lo malo es que nos va a arrastrar a todo el resto de la sociedad. Es un absurdo. O sea, que tengas que tener un centro de datos dependiendo de una energía que no sabes cuándo te va a producir, no lo quiere nadie. Los centros de datos tienen que funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin interrupciones, no pueden parar. Si cuando tienen un ataque cibernético, es una catástrofe, pero porque paran una hora. O sea, pero Juan, entonces me vas a decir que necesitan tener un campo de placas para poder funcionar. Es que es absurdo, es una imposición. Yo no he dicho eso. Es una imposición de la locura climática que nos invade. Yo he dicho que les viene muy bien tener y que está fracasando y que ya se está suspendiendo en todo el mundo. En todo el mundo se está quitando, solo que lo mantenemos nosotros por intereses de unos pocos fondos que quieren seguir chupando hasta que esto reviente. Ya está, esa es la solución. Yo el otro día veía cómo pasamos a otro tema. Cómo se inauguraba el mayor parque fotovoltaico del mundo en China. En fin, no sé, claro, Juan, que venden las placas, ¿no? Venden las placas y son grandes consumidores y grandes productores. Les va a interesar a ellos que dejemos de hablar de las placas, claro, del clima. En fin, yo creo que es una evidencia. Entonces, bueno, esto es el negacionismo puro y duro, pero no del climático ni del CO2. Que llevo 40 años trabajando en ingeniería y soy ingeniero aeronáutico. De la realidad económica. Hombre, pues los aviones efectivamente hará falta queroseno para volar. En este momento no volan con baterías. Que han quedado claras sus posiciones acerca de esto y mantenemos el interrogante. Ya veremos lo que pasa en esa bilateral con esas deficiencias detectadas y si se evita o no que haya un recurso de inconstitucionalidad ante esta ley de energía. Seguiremos hablando de ella en este 2025. Nos quedan 5 minutos, pero me parece interesante que al menos conozcamos una pincelada de... Fíjense, cuando yo empecé en la radio, en los medios de comunicación, comenzaba a hablarse del Pacto del Agua. Han pasado décadas, desde que yo empecé en esto, y aquí seguimos, con retrasos en obras hidráulicas en Aragón.
Ahora, lo último que ha denunciado el presidente Azcón, el tema de Yesa, la modificación, que se iría hasta 2029, por no hablar de otros proyectos hidráulicos importantes como Mularroya, como Viscarrués. Así que, como nos queda poco tiempo, pero suficiente para que me expongan su opinión sobre este nuevo retraso en obras hidráulicas para Aragón. Juan. Bueno, aquí el experto es Luis. Lo que pasa es que yo voy a dar también mi opinión. Sí. Nosotros hace poco también presentamos una PNL, un proyecto de ley, para que se instara al Gobierno precisamente a que se reinicien de nuevo todas las obras, que se terminen las que están iniciadas, que se complete las obras comprometidas en el Pacto del Agua. Y la realidad es que hay unos retrasos enormes. Y encima, algunos que se terminan, como puede ser el de Almudévar, de repente, pues los directores de proyectos se dan cuenta de que necesitan pues conectar una red y hacer un tendido de eléctrico hasta las bombas para que puedan bombear agua y elevar agua y llenar el embalse. Esto es inaceptable. O sea, esto en una empresa privada pasan errores de este tipo y bueno, se echan hasta el último. ¿Cómo puedes estar durante años construyendo un embalse y al final te das cuenta que necesitas una conexión eléctrica que te va a tardar meses y meses y meses? Pero es que esto es recurrente. O sea, esto está pasando en Mularroya, está pasando en Yesa, están pasando en todas las obras que están ocurriendo. Y al final uno se pregunta, ¿es que tantas casualidades? ¿Los aragoneses somos tan malos construyendo obras públicas? No, es que aquí hay algo que nos impide ser eficientes. Tenemos los embalses llenos ahora mismo, y si tuviésemos el doble de embalses, estarían el otro doble también llenos, para que cuando venga la época de la sequía, como pasa todos los años, pues tengamos agua suficiente para regar. Y eso no pasaba antes. ¿Por qué tenemos que sufrir eso? ¿Porque hay alguien interesado en que estemos preocupados por si llueve o no llueve? No, he tenido un lapsus que he dicho Viscarrués y era Almudévar. Sí. A lo que me pero Viscarrués también es un embalse que estaba descartado. Sí. El tema es que ahora mismo, efectivamente, acabamos de celebrar Smagua, que ha sido un éxito, y hay que felicitar a la Feria de Zaragoza porque se ha consolidado como una referencia en el mundo del agua. Y hemos tenido oportunidad mucho de debatir ahí con regantes, con confederaciones, de la situación ahora mismo de la regulación de las obras hidráulicas y de las expectativas que existen ahora mismo de desarrollo, ¿no? Y hoy se inicia la campaña de riegos, precisamente. Tenemos uno de los sistemas de riegos más importantes de Europa, Riegos del Atragón, 130.000 hectáreas. Canal de Aragón y Cataluña, Bardenas, grandes sistemas de riego con grandes consumos de agua que están modernizándose, y hay que decir que son una agricultura competitiva, que España y Aragón tienen empresas punteras que exportan tecnología en administración del agua por todo el mundo y que lo hacemos bien. Y efectivamente tenemos obras por hacer de Pacto del Agua, tenemos obras por terminar de regulación que se eternizan en el tiempo y nos desesperamos todos porque estamos viendo que un año lluvioso como este, pues no somos capaces de almacenar todo ese agua que se está que está corriendo por los ríos que pasan por Aragón y que no podemos aprovecharla, ¿no? Y que puede ser que dentro de unos meses echemos de menos esa capacidad de regulación para poder abastecernos y para poder tener garantías de agua para la agricultura, por supuesto, para el consumo humano, que ese es el mínimo, pero también el consumo industrial, los centros de datos o lo que haga falta para seguir desarrollando nuestra tierra. Por tanto, hace falta más regulación, hay que exigir que se terminen con celeridad las obras ya comenzadas. En la anterior planificación pues se incluyó en el plan en el plan de Cuenca solo las obras que estaban ya en previsión de hacer. Pero tampoco vemos que se terminen esas, ¿no? Y efectivamente, estamos en trámites burocráticos para hacer un modificado de obra. En Almudévar, el problema que ha relatado Juan de la conexión eléctrica. Sí. Una obra que se ha hecho en tiempo, en presupuesto. Almudévar ha sido una obra modélica, pero luego se ha demorado burocráticamente una serie de contratos que tiene que hacer el Estado con Endesa para suministrar electricidad a ese embalse, que ahora efectivamente estaría pues llenándose y poniéndose ya en carga, y sería pues muy bien recibido por parte de los regantes, porque tendrían una certeza que ahora solo se las da a nivel Pirineo, porque es quizá el embalse que tenemos más grande en Aragón. Por tanto, en Aragón todavía tenemos capacidad, en la cuenca del Ebro tenemos muchos miles de hectómetros cúbicos que podrían emplearse en nuestro territorio sin
comprometer los caudales ecológicos del delta del Ebro y por tanto pues tenemos que tener más voluntad de ejecutar y de invertir en Aragón en obras de regulación, en obras hidráulicas, en canales, en modernización y seríamos pues efectivamente pues mucho más ricos, tendríamos más seguridad hidráulica todos porque es un elemento fundamental para el desarrollo. No tenemos tiempo para más. Dar las gracias a Juan Vidal y a Luis Estaún por estar con nosotros y a todos ustedes gracias por seguirnos, por su atención. Se quedan con la mejor programación. Hasta mañana. Muchas gracias.